Asquiaro Maquipa, Najila Cuyacanaka. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Estamos de nuevo para poder iniciar otra temática referente al idioma aymara. Nukamawa, Luriri, Toquetawa y Guasaja, Uñaquipa Pañani. Kitinakateja Muyapaj, Manakajas, Kinhamawa, Muitani Parakita, Kunhamas Aymara Roja. Qilqaña, qilqawi pana sarantayataski. Iniciamos con los verbos en tiempo presente simple. Una de las modalidades de la Aymara es la forma base. A partir de acá se genera cuatro específicamente en el discurso oral en diferentes tiempos que vendría a partir de la forma base, la afirmativa, la interrogativa, la negativa y la negativa interrogativa, que es una de las formas verbales que se manejan en el discurso oral y las conjugaciones se especifican en ese sentido. Vamos a iniciar entonces que el marcador del infinitivo en el Aymara está marcado por la ña, como podemos observar en los tres verbos, luraña, iquiña, cuchuña, ¿no? Hacer, dormir y cortar. En el castellano, esas desinencias están marcadas por el sufijo ar, ir, ¿no? Caminar, comer, dormir, sorber, comer, etcétera. En Aymara está añadido por el sufijo ña, obviamente marcado por la vocal temática aña, iña, uña, ¿no? Morfológicamente estas vocales se consideran como vocales temáticos porque dentro de la raíz verbal no es constante, cambia estas vocales y obviamente su marcador de infinitivo es el sufijo ña, ¿no? Bien. Después tenemos la otra forma en los verbos en Aymara, el verbo participio marcado por el sufijo ta completivo, ¿no? El sufijo completivo ta, equivalente en el castellano a los sufijos do, to, yo, so, ¿no? Es el participio en el castellano. En el Aymara considerado como sufijo participio. En el castellano tenemos, por ejemplo, el verbo dormir, dormido, escribir, escrito, decir, dicho, imprimir, impreso. Son las desinencias de terminación. En Aymara termina solo en el sufijo ta. Tuxuta, nujata, munata, podemos decir mancata, sayata, iquita, unchuquita, etcétera, ¿no? Los verbos terminados en ña cambia a la ta en el contexto del participio. Asimismo, tenemos la forma en gerundio, que es el presente progresivo, en el castellano marcado por el ando y el yendo. En este caso, ¿no? Yendo, ambos se funcionan en una desinencia, yendo, caminando, sorbiendo, cosiendo, etc. Y en el Aymara está marcado por los presentes sufijos SK, SKA o simplemente la S. En esta oportunidad vamos a especificar el uso del infinitivo, cómo conjugamos los verbos en forma base a partir de la forma infinitiva. Acá tenemos los sufijos terminados en ña acompañado de la vocal temática a, i, u, ¿no? Y considerando con tres grupos, aña, iña, uña, ¿no? Verbos terminados en ña acompañado por la vocal temática a, aña, tenemos saraña, mancaña, munaña, sayaña. Saraña, ir, mancaña, comer, munaña, querer y sayaña, parar, ¿no? Ejemplo, nayaxarta, humaxsa, humagmacta, hupajmuni, nayaxaita, decimos, yo voy, yo como, ella quiere, yo paro, por ejemplo, ¿no? Conjugación como tal. Terminación en iña, por ejemplo, el infinitivo ña y por la vocal temática y, tenemos iquiña, unchuquiña, toqueña, maiña. Acá los verbos terminan en este infinitivo y la vocal temática y, ambas formando iña. En terminaciones uña, el verbo es chucuña, nucuña, tijuña, tuyuña, etcétera. Pueden ver varios. Como pueden observar, acá tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, con el pronombre jupa, jupachchuku, jupajnukhu, por ejemplo, acá, ¿no? Jupajnukhu, ella empuja o él empuja, ¿no? Y tenemos jupajtiju, jupajtuyu, etcétera, ¿no? Con las conjugaciones verbales que más adelante vamos a revisar. Entonces hay tres grupos, todos terminados en ña y agrupados según la vocal temática a y
u, ¿no? Aña, iña, uña. Ejemplo, acá tenemos del verbo iquiña, dormir. Estas terminaciones, por ejemplo, tenemos en el Aymara 8 pronombres personales que ya se ha revisado en videos anteriores. Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Jiwasanaka, ¿no? A estos se les consideran como flexivos de persona, ¿no? Son los marcadores verbales que en el castellano también se identifican eh, a través de la raíz verbal. Por ejemplo, acá tenemos tata y tan, ¿no? Puede estar con la variante ta, la tercera persona jupa puede variar a la u y la cuarta también en tana, ¿no? En los plurales lleva el pluralizador verbal px en las conjugaciones verbales. Acá tenemos la misma terminación ta, ta y tan, ¿no? Es equivalente en el castellano al o, es, hemos, ¿no? Como, comes, come, comemos, ¿no? Esa es la equivalencia. Ejemplo, acá tenemos la estructuración de una conjugación verbal en forma base del verbo iquiña, dormir. Tenemos los pronombres singulares, la conjugación verbal, la conjugación plural, acá tenemos los pronombres plurales, ¿no? Pronombres plurales, ¿ya? Y tenemos después la conjugación verbal como tal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 4 singulares, naya, juma, jupa, jiwasa, acompañado del sufijo oracional ja, que enfatiza la lengua para que sea más fluido, ¿no? No tiene significado propio, son sufijos oracionales que siempre va a ir acompañado en el sujeto o en el sujeto principalmente para señalar el énfasis como tal. Puede ser por elisión vocálica, nayaj, o por retención vocálica, nayaja, o simplemente naya, que también se entiende de la misma forma. Bien, ¿cómo hacemos para buscar la raíz verbal? ¿No? Acá tenemos es el pronombre singular, a esto se le denomina la raíz verbal de los singulares, a esto se consideran las desinencias, los sufijos de marcadores de persona, flexivos de persona. A estos son los pronombres plurales acompañados del sufijo pluralizador naka, sufijo pluralizador. Tenemos la raíz verbal con su vocal temática en los plurales, la PX que es el pluralizador verbal y las desinencias flexivos de persona. Esta es la estructura que debe cumplir una conjugación verbal en forma base en tiempo presente simple. Acá tenemos, por ejemplo, varios verbos terminados en sus desinencias en aña, ¿no? Acá tenemos el verbo iquiña y en este otro suchuña. Para poder conjugar los verbos regulares en Aymara, ¿ya? Verbos regulares en este caso, consideramos buscar la raíz verbal bajo esta técnica, ¿no? Podemos eliminar 3 letras del final, de cualquier verbo. Por ejemplo, acá eliminamos. Esa es una técnica, no es una regla, no una técnica de cómo encontrar la raíz verbal en el Aymara para conjugar verbos en tiempo presente simple. 1, 2, 3, eliminamos, la raíz verbal se queda hasta acá y podemos ir colocando. Acá también tenemos, ¿no? Eliminamos del iquiña la raíz verbal para los singulares, eliminamos 3. Esa es una técnica de procedimiento para buscar la raíz verbal. Queda la raíz verbal ik y se repite para cada uno de los pronombres singulares. Y después añadimos los flexivos de persona, tata y tan, ikta, humaj ikta, humaj iki, hiosaj iktana, tata y tan, ¿no? Ahora, para los plurales, buscamos bajo la técnica también para eliminando las dos, el infinitivo ña sin la vocal temática, ¿no? Solo la ña y obviamente la raíz verbal queda iki, hasta ahí, ¿no? Iki, porque le hemos eliminado para buscar por la técnica para buscar la raíz verbal, la ña, ¿no? Entonces queda la raíz verbal y anotamos para cada pronombre personal. Nayanaka, Humanaka, Jupanaka, Hiwasanaka. Conste acá, por ejemplo, no está con sufijo oracional enfático
para marcar. Puede llevar con su elisión vocálica o retención vocálica o simplemente en esta forma base, ¿no? Entonces acá tenemos la raíz verbal buscada eliminando la técnica de dos letras, ¿no? Iquiña. Añadimos la estructura del pluralizador verbal, que siempre va a ir en esa estructura en las conjugaciones verbales en tiempo presente simple, y al final va el tata ita. A partir de acá va a seguir, va a añadirse ya las formas afirmativas por la wa, por la ti, etcétera, que es otro tratamiento, las modulaciones verbales. En este caso estamos planteando la conjugación verbal en tiempo presente simple en su forma base. A partir de acá se estructuran las modulaciones en sus diferentes modos, ¿no? Acá tenemos equiptar. Lo mismo ocurriría con otro verbo, por ejemplo, mancaña, hemos revisado con iquiña, podemos acá, ¿no? Mancaña, que sería uno de los verbos, mancaña, comer. Acá tenemos la misma lógica de allá, ¿no? Tenemos cuatro pronombres singulares, naya, juma, jupa, jiwasa, nayanaka, jumanaka, jupanaka, jiwasanaka, ¿no? Son 8 pronombres personales en Aymara. Buscamos la raíz verbal bajo la técnica que estoy proponiendo, eliminando 3 letras, ¿no? Normalmente todos los verbos regulares cumplen esa estructura y bajo esa técnica podemos encontrar la raíz verbal. Queda hasta ahí con su apóstrofe. Ya anotamos para cada uno manca, manca, ¿no? Y añadimos el flexivo, el marcador de persona, ta, ta, itan, y se puede conjugar de la siguiente manera. Yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, ¿no? En los plurales mantiene su vocal temática, solo se elimina el infinitivo ña, ¿no? Manca. Es la raíz verbal, ¿no? Entonces, anotamos la raíz verbal para cada uno, y obviamente añadimos el sufijo pluralizador, que siempre va a ir para identificar a los pronombres plurales, finalmente los flexivos de persona o marcadores de persona, tata, ita, ¿no? ¿Qué pasa ahora si el verbo termina en uña? ¿No? Cambia a la variante u en el caso si fuera un verbo terminado en uña. Por ejemplo, cuchuña, ¿no? Acá anotamos entonces del cuchuña, ¿no? Del cuchuña hemos eliminado bajo la técnica propuesta las 3 letras. La raíz verbal que queda es acá, kuch, ¿no? Y obviamente aquí va a ser naya kuchta, huma kuchta, hupa kuchu. Solo en el caso si el verbo marcado por la vocal temática u, que termina en uña, cambia a la vocal u, ¿no? En este caso. Estos verbos terminados en chucuña, no cuña por la vocal temática u, sufren ese fenómeno de cambio en la tercera persona, solo en el singular. En los plurales va a seguir manteniéndose en la marcador de persona I. El fenómeno ocurre solo en la tercera persona, ¿ya? Eso en el caso de los verbos terminados en uña. Bien, hasta ahí es la lógica, cómo funciona las conjugaciones verbales en Aymara, ¿no? Aquí podemos anotar. Bien, ahora, hemos revisado la estructura en la siguiente manera las conjugaciones verbales. Los pronombres singulares, pronombres plurales, se busca la raíz verbal eliminando las 3 letras, por ejemplo, en este caso, aña hemos colocado, ¿no? Anataña, por ejemplo, iquiña, del verbo iquiña, ¿no? La técnica de eliminar 3 letras del final y encontramos la raíz verbal. Se añaden los flexivos de persona para cada uno. En este caso, los plurales se aumentan la PX, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se maneja entonces la pregunta en el discurso oral? Por ejemplo, la pregunta para el Naya sería, Naya Hakun Salurta, ¿qué hago yo? Y en función a las conjugaciones verbales que hemos planteado en este espacio, se puede responder, Nayaja Anapta. Esto es la misma lógica de la respuesta
de la primera conjugación, ¿no? Nayaj ikta, nayaj anatta, ¿no? Después, tenemos la siguiente pregunta. Humajakun salurta, ¿qué haces tú? ¿No? Se está en una acción. Nayaj kelkta, yo escribo, ¿no? Es la misma lógica, por ejemplo, de la segunda persona en la conjugación, nayaj kelkta, ¿no? Y obviamente en el otro sería humaj kelkta, que es la misma desinencia. Tercera pregunta que tenemos, Jupajkun salure, él o ella, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace él o ella? Jupajaili, Jupajkelke, Jupajanati sería la respuesta en el discurso oral. Las conjugaciones verbales cumplen esa función en el discurso oral, ¿no? Y cuando usamos jiwasana kahkun salurtana, ¿qué hacemos nosotros? Jiwasaj maratana, jiwasaj jailtana, jiwasaj telktana, jiwasaj anatana, cumple la misma estructura que hemos hecho la conjugación en cuarta persona singular, ¿no? Maratana. Eso sería con respecto a los cuatro usos de las preguntas, donde se puede usar contextualmente las conjugaciones verbales, ¿no? Para que no sea solo una estructura mecánica de hacer bajo esta estructura y conjugar, y su objetivo, por ejemplo, su función contextual se maneja en las siguientes preguntas. Bien, por ejemplo, acá podemos entonces responder, ¿no? Cosa jupajaluri, ¿qué hace él o ella? En tiempo presente simple, en su forma base, ¿no? Jupaj muni, jupaj unchuki, jupaj uli, jupaj yakisi, jupaj sarnake, jupaj tiju, jupaj iki, ¿no? Él quiere, ella mira, observa, él lee, él, él se entristece, ella camina, él corre y él duerme, ¿no? La traducción, todo en la conjugación de tercera persona jupa, ¿no? Se hace todo en tercera. Jupaj iki, jupaj haili, jupaj onchoki, jupaj sarnake. Bajo esta lógica se está manejando la respuesta para cada pregunta, ¿no? Espero que se haya entendido. Esos son los principios básicos para generar la conjugación verbal en Aymara. Podemos realizar de varios verbos, siempre buscando para los singulares, bajo la técnica propuesta hoy, eliminando 3 letras para buscar la raíz verbal del singular y solo 2 para los plurales, ¿no? Así podemos generar una conjugación verbal escrita y obviamente la práctica nos va a ayudar a entender cómo es que se hace la conjugación verbal en 4 pronombres singulares. En el castellano, por ejemplo, existen solo 3, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En la estructura aymara aparecen 4. Y los usos y la naturaleza de estos pronombres ya se explicó en videos anteriores que puedes revisar en este mismo canal. Eso sería todo. Hikisinkama hila kuyakanaka, humanaka hukampiyat taphat. Pueden ir practicando con otros verbos para bajo esta lógica y entender realmente cómo se estructura. A partir de acá se puede ir generando las formas afirmativas por el sufijo wa, interrogativa por la ti, y obviamente toda la estructura de negación y negativa interrogativa. Y Kisinkama, nos vemos en las siguientes sesiones para poder especificar el funcionamiento de la Aymara. Hoy estamos en el uso de los verbos. Hasta luego.